¿Cuáles son los factores que contribuyen a que se decida a favor o en contra del trabajo infantil al interior de los hogares de los niños? Al menos esta formulación a mí me ayudó a poder dar respuestas un poco más multifacéticas, de que hay una serie de factores que han sido poco estudiados, pero que son muy importantes de ser tomados en cuenta a la hora de poder pensar sobre el trabajo infantil de una manera nueva. El año anterior, el año pasado, realicé un estudio en el Perú llamado Voces sobre el trabajo infantil, actitudes y vivencias sobre los padres de familia respecto a esta problemática. En este estudio utilizamos entrevistas, encuestas, pero también una técnica muy interesante que fueron a pedirle a los papás que dibujen un niño trabajando y a uno de sus padres. Y entonces estos instrumentos nos permitieron identificar una serie de factores subjetivos, personales, culturales, económicos, que tenían que ver con aquellos elementos que hacían que los papás decidieran a favor o en contra del trabajo infantil y también decidieran cómo van a trabajar sus hijos, en qué condiciones. Y estos factores son los siguientes. En primer lugar, lo que todos sabemos, los padres mencionaban que el factor principal era la situación económica de escasos recursos que sufría la familia. En segundo lugar, mencionaban que ellos también consideraban que habían aspectos formativos que el trabajo infantil podía estar dándole a sus hijos, que ellos habían sido también niños que trabajaban y que habían aprendido muchas cosas, y que el trabajo podía ser también como una especie de factor protector, ciertamente en aquellos lugares donde hay mucha delincuencia, donde los niños no tienen, digamos, seguridad y donde los padres están muy absorbidos también por su trabajo. Entonces ellos preferían que los acompañen a trabajar o que estén cerca antes de que estén solos en la casa a merced de una pandilla o de delincuentes, ¿no? Por otro lado, las experiencias pasadas de trabajo infantil de los padres es un factor que también tiene una influencia importante. Los padres que han empezado a trabajar de manera muy temprana y han tenido una u otra experiencia, ya sea positiva o negativa, esta experiencia va a marcar lo que desean para sus hijos. Si no tuvieran una experiencia muy mala y más bien tuvieron una experiencia que les sirvió, pues van a decir, bueno, si yo lo hice y a mí me sirvió y estoy aquí, entonces es normal que mis hijos trabajen. Pero pueden haber también papás, como los encontramos, que decían, a mí me hizo sufrir mucho esta situación, yo no quisiera que mis hijos pasen por lo mismo. Entonces esta huella del pasado de los padres tiene un papel muy importante, lo que ellos mismos han vivido, y eso hay que considerarlo con relación a la decisión que van a tomar. Otro factor importante es la visión de futuro que tienen, la visión de su vida, de cómo ellos enfocan su realidad. Algunos padres visualizan un futuro diferente para sus hijos a lo que ellos tuvieron como experiencia, centran mucho sus esperanzas en la educación, por ejemplo, y desean que sus hijos sean profesionales, estudien alguna cosa. Algunos otros padres de repente no se plantean una visión de futuro porque están muy abrumados con su presente, pero entonces es una variable que es importante de explorar y que es un factor que también interviene en la valoración que se le da al trabajo infantil y finalmente la decisión. Esta decisión siempre tiene que ver con la valoración. El trabajo infantil puede ser valorado por los padres de familia o por los mismos chicos positivamente, negativamente o una mezcla de ambas cosas. Pueden verlo de una manera ambivalente. Tiene lados buenos como también tiene lados malos. Finalmente es una estrategia que tenemos, es un modo de vivir, ¿no? Es una cosa que se ha asumido. Ahora, un gran número de familias no desearían que sus hijos trabajen, pero tienen que hacerlo, lo hacen, y por lo tanto necesitan también racionalizar
encontrarle una justificación a esta actividad que realizan, y entonces hablan de otros tipos, digamos, de factores que contribuyen a ello, ¿no? Por ejemplo, las expectativas que los padres tienen con respecto al papel que los hijos cumplen en la familia es otro factor que vale la pena mirarlo. Los padres que viven en situación de pobreza extrema suelen muchas veces, quizás sin darse cuenta, ver en sus hijos como apoyos, ver en sus hijos como pares, ¿no? Incluso en dibujos que hemos nosotros recogido y que los vamos a poder observar, hay la representación de los papás del mismo tamaño que su hijo, como si fueran hermanos, o incluso hay dibujos de padres que se dibujan más pequeños, como si ellos fueran los hijos de sus propios hijos, porque los papás están también debilitados por lo que el estrés de la pobreza les trae, y entonces los hijos también al interior de la familia asumen esa identidad de proteger a sus propios padres y de ser proveedores, o también buscan legitimar su presencia en la familia, buscando un reconocimiento, buscando, digamos, dar algo a cambio de lo que ellos reciben, porque la situación es muy extrema y muy sensible. Entonces, esas expectativas, estas dinámicas emocionales que se dan al interior de la familia tienen un papel bastante importante a ser considerado. Muchos niños dicen, yo quiero trabajar, yo voy a ir a trabajar, y lo hacen porque están protegiendo a sus propios padres, o en otros casos también lo hacen porque los papás los están empujando y obligando a ello. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esa diversidad. Por otro lado, es importante también tener en cuenta cuál es la percepción que ellos tienen del rol de la educación en la familia, para el futuro de la familia, para el futuro de los hijos. Normalmente en el Perú, en estos estudios que realizamos, la valoración que hay hacia la educación es bastante alta. Sin embargo, la calidad de la educación es un aspecto que influye también en la decisión que ellos tienen o en la persistencia de apoyar esta escolaridad, ¿no? Muchas veces las escuelas están muy lejos o suponen siempre gastos, a pesar de que la educación es gratuita, pero siempre supone gastos de una u otra cosa, y muchas veces también los papás de alguna manera desean, ¿no es cierto?, que esta educación pueda brindarles respuestas para inmediatas cuando los chicos salen del colegio, para poder tener cómo trabajar, cómo desempeñarse, y a veces no se da así. Entonces eso hace que muchos se desanimen, pero sí, la gran mayoría creo que persiste en esta valoración. En el Perú al menos hay un alto porcentaje, muy alto, de niños que hacen ambas cosas, que trabajan y estudian, ¿no? Entonces hay una especie de lucha, de competencia entre ambos aspectos que debe tener una solución. Estos son algunos de los factores que influyen en esta decisión sobre el trabajo infantil.